En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora hoy, los expertos advierten que uno de los efectos de la pandemia fue el aumento de consumo de tabaco entre los fumadores. El nivel de estrés, angustia y miedo de la población aumentó y esto generó que los fumadores aumentaran su consumo y en muchos casos quienes habían logrado dejar de fumar volvieran a hacerlo. Lo remarcaron desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Día Mundial Sin Tabaco, fumar causa 123 muertes por día en el país. Vamos a hablar con la doctora Sofía Ortiz de la Tierro, especialista en medicina general y familiar, sobre este día instituido en 1987 por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo va? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto para mí estar con ustedes hoy en este día tan especial para todos. Un gusto enorme. Igualmente de recibirte para reflexionar, ¿no?, acerca de este tema. ¿Cuánto ha aumentado, cuánto y cómo ha aumentado el consumo de tabaco en este tiempo de pandemia, doctora? Y ustedes lo han dicho muy bien, sí, ha aumentado el consumo de tabaco y durante la pandemia por estos factores que han perfectamente anunciado, sí, el estrés, la ansiedad, el confinamiento, pero lo importante, más que fijarnos en las cifras, es pensar un poquito más y dar una vueltita de tuerca y pensar que lo que ha aumentado puede también aumentar los motivos para dejar de fumar, ¿sí? Y que estamos viendo hoy en día que nuestros pacientes nos están llamando para empezar a dejar de fumar por los mismos motivos que al principio de la cuarentena recayeron o no pudieron hacerlo o no pudieron dejar. Doctora, ¿sí? Se ha hablado mucho de este combo tremendo que es pandemia y fumar, ¿no? Este combo de aquellos que han sido internados con cuadros que se han ido agravando. Esto también, mirando la otra mitad del vaso, ha concientizado a aquellos fumadores a tener un motivo más para poder dejar de fumar. Es así, como lo dijiste. Todos estamos aprendiendo durante la pandemia y el COVID es un aprendizaje día a día. Y lo que sí estamos viendo, como mencionaste al principio, es que sí aumenta el riesgo de contagio el fumar y que también aumentan las internaciones, aumenta el riesgo de internación en unidad de terapia intensiva, aumenta el riesgo para usar un respirador y aumentan las muertes por COVID. Eso lo sabemos y lo estamos viendo. Pero como dijiste vos, esto puede o hacernos fumar más o puede hacer que busquemos el motivo para dejar de fumar, ¿sí? Como lo veamos como algo que no queremos y que nos impulse a dejar de fumar. Pensarlo en cuidarnos, en disminuir los riesgos, en poder encarar mejor la enfermedad, nos hace multiplicar las motivaciones para dejar de fumar, ¿sí? Claro. Doctora, ¿por qué fracasan, ¿no?, tantas veces los intentos para dejar de fumar? Porque todos sabemos, todos conocemos, de hecho, en las etiquetas de los cigarrillos, bueno, está la ley que justamente menciona y enuncia lo perjudicial y lo dañino que es para nuestra salud. ¿Por qué fracasan estos intentos por dejar de fumar tantas veces? Bueno, fumar no es un hábito ni es un vicio, es una enfermedad, ¿sí? Y la adicción es una enfermedad y como todas las adicciones tiene tres componentes. Lo biológico, ¿sí?, que son los receptores de nicotina que piden y piden. También está lo social, ¿sí?, que es las distintas lugares en donde uno se puede fumar o lo que las tabacaleras han impuesto a los fumadores como las distintas imágenes de fumador, del canchero, del cool. Y también están el factor psicológico, ¿sí?, de por qué se fuma, ¿sí?, ligado a qué. Si uno puede tratar esas tres cosas, uno puede mejorar la eficacia, ¿sí? ¿Cómo se hace? Con el seguimiento de un profesional idóneo y también con medicación. Y la primer causa de fracaso o de recaída son los síntomas de abstinencia, claro, ¿sí?
que son estos síntomas que nos ocurren cuando dejamos de fumar. Pero lo bueno es que si tenemos medicación y podemos establecer medidas cognitivo-conductuales junto a un profesional, estos síntomas disminuyen y hacen que nosotros podamos tener muchísima más tasa de éxito y dejar de fumar. Claro, para tomar conciencia, ¿no? Porque a veces hay muchos fumadores que dicen, fumo solo el fin de semana, sí, o se fumo, justifican, claro, solamente un cigarrillo luego de alguna comida. Todos los cigarrillos hacen daño, ¿no? Exactamente, son esas trampitas que el fumador se pone para poder seguir fumando y avalar el seguir fumando. Un cigarrillo por día. Muchos me vienen y me dicen, ay doctora, yo voy a dejar de fumar, pero déjeme un cigarrillito por día, para después de comer, o yo hoy en día estoy preocupada, usted vio que el COVID o los distintos problemas que tienen. ¿Qué es lo más importante? Y lo que yo siempre les digo es que el cigarrillo no resuelve ningún problema. El cigarrillo no va a hacer que deje de existir el COVID, ni que la situación económica del país esté mejor, ni nada. Lo único que va a traer es más problemas. Entonces siempre hay que pensar en positivo y siempre saber que dejar de fumar es lo mejor que puede hacer uno por su salud y por lo de su familia. Doctora, y sus seres queridos, obviamente. Pensaba en esto de los procesos que son realmente muy lerdos en cuanto a la recuperación. ¿En cuánto tiempo para un fumador que deja de fumar hoy, en cuánto tiempo empieza a haber resultados? Porque esas cicatrices quedan durante muchos años, ¿no? Bueno, pero eso es lo mejor y en lo que nos centramos siempre para dejar de fumar. Si uno quiere dejar de fumar o quiere que ese familiar que fuma deje, siempre hay que centrarse en lo positivo, no en las cosas malas que les ocurren a los fumadores, sino en lo positivo. ¿Y qué es lo positivo de dejar de fumar? Primero, que los beneficios son instantáneos. Ya a los 20 minutos de dejar de fumar, la presión arterial disminuye, la frecuencia cardíaca también disminuye. Y eso es importantísimo porque el tabaquismo está asociado a la hipertensión. Claro. Entonces, si hablamos de que ya mejora a los 20 minutos la frecuencia y la presión, ya estamos hablando de mejorías para un montón de pacientes. Y también a los pocos días ya el fumador, y ahora exfumador, recupera el olfato, recupera el gusto. Ya a las 2 a 12 semanas la función pulmonar mejora, la circulación también de las piernas, esos fumadores que sienten las piernas cansadas o que sienten que caminan hasta la parada de colectivo y les falta el aire, no pueden subir las escaleras. Bueno, ya eso empieza a mejorar, ¿sí? Y para los que piensan siempre y le tienen miedo a la enfermedad cardiovascular, está bueno saber que al año de dejar de fumar, el riesgo cardiovascular de tener un infarto disminuye un 50%, ¿sí? Y a los 5 años es igual al de no fumador. Entonces, estas cosas tienen que ser nuestros estandartes para nuestros familiares que quieren dejar de fumar, para toda la audiencia que fuma y tiene miedo. Bueno, que piense en las cosas positivas, que piense en que a los 10 años de dejar de fumar ya el cáncer de pulmón, el riesgo disminuye un 50%, al igual que distintos cánceres que se ven asociados al uso de tabaco. Entonces, en eso me quería enfocar, en eso me enfoco yo cuando vienen mis pacientes y es súper importante saber que los beneficios son instantáneos. Ni hablar de los beneficios psicológicos, de saber que uno puede con la adicción, que puede, y la imagen que le da a sus familiares, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a todos, ¿sí? Hay un montón de beneficios y lo importante es que cada uno perciba los suyos y los use como motor para seguir adelante día a día, porque esto es un día a la vez y es una pelea y una lucha para siempre. Y los contextos familiares, en cuánto ayudan, ¿no? Para ir pudiendo modificar los hábitos de consumo, porque me parece que ahí está, ¿no? En lograr el cambio de hábito, pero tiene que ver con un contexto también donde uno tiene movilidad todos los días. Importantísimo lo de la familia, el grupo de convivientes de la casa, primero porque hoy en día en Argentina mueren alrededor de 4.000 personas al año, pero que no fuman, sino que son expuestos al humo de tabaco, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces,
Uno cuando fuma expone a su familia o a sus compañeros de trabajo y también hasta sus mascotas, ¿sí? Todos sufren los efectos del humo de segunda mano y hasta de tercera mano, que es un concepto nuevo que también se está hablando de cómo quedan los residuos tóxicos en un ambiente mientras no haya nadie fumando, pero sí hay residuos tóxicos que pueden hacerle daño a los chicos, a los convivientes, familia, mascotas, etcétera. Muy bien. Doctora, ¿vale esto de dejar de a poco? ¿O habría que otra de las excusas a veces, ¿no? Voy dejando de a poco, voy disminuyendo un poco el consumo, o hay que ser tajante y determinante. Bueno, esto es importante, siempre me lo preguntan. ¿Qué dice la bibliografía médica? Es que la efectividad no depende de si dejamos de una o si vamos bajando la cantidad de cigarrillos. ¿Qué afecta? En poner un día de. Si uno pone un día de, que es el día de dejar de fumar, se compromete y dice tal día dejo de fumar, puede llegar a ese día bajando la cantidad o ese mismo día no fumando más, ¿sí? Claro. Es así. Ahora, si uno dice voy a dejar de fumar de a poquito, un cigarrillo por día, ahí se está mintiendo, ¿no? Como que no hay un compromiso, no hay una finalidad y puede ser que baje un poco el consumo, pero a la primera situación de estrés o de alegría, de lo que sea, vuelve a fumar, porque no hay un real compromiso, ¿sí? Bien. Asumirlo entonces para ponerle un día sí, un día de, que sea bien determinante, sí, ¿no? imagino asumir el compromiso. Estas etapas... El día D está comprobado que aumenta 4 veces la eficacia para dejar de fumar. Así que si es importante poner un día de, lo es. Muy bien. Pensaba en esto de las excusas, ¿no? Lo de la pandemia el año pasado, la fase 1 estricta, que se vivió durante mucho tiempo. Eso también ha generado un contexto bastante complejo para los tratamientos, doctora, ¿no? Y eso nos sorprendió a todos. La verdad es que yo estaba atendiendo mi consultorio, tuvimos que entrar en confinamiento y yo tenía pacientes activos y todos en las distintas sociedades, la Sociedad Argentina de Tabacología, dijimos, bueno, hay que seguir. ¿Y cómo seguimos? Gracias a que vivimos en este siglo de conectividad, pudimos hacer mediante WhatsApp, mediante Zoom, mediante distintas formas online, pudimos seguir tratamientos. Pacientes abandonaron y otros pacientes nos sorprendieron la plasticidad y la flexibilidad que tuvieron para poder seguir los tratamientos o para empezar. Me llamó muchísimo la atención la cantidad de pacientes que quisieron empezar a dejar de fumar y hacerlo de una forma online. Y la verdad es que varios pudieron, no solo mi experiencia, sino lo de distintos profesionales que nos juntamos en el Congreso, que también fue online, y los distintos webinars que hicimos y distintas reuniones, fue eso, fue compartir una experiencia, decir qué buena herramienta que es lo digital y cómo llegó para quedarse, cómo yo pude hacer tratamientos de pacientes que vivían en otros países, en distintas provincias, en distintas ciudades, desde el living de mi casa, como les estoy hablando ahora, y ellos desde el living de su casa, o hasta, no sé, tuve una paciente que una vez tuvimos que hacer una consulta y estaba en el auto y bueno, y se pudo hacer de forma perfecta y la verdad es que aumenta la accesibilidad, que eso está muy bueno que pueda ocurrir, porque si no es poder tratar nada más a los que viven cerca o a los que tienen acceso caminando o viniendo por medio de transporte. En este sentido, y aprovechando justamente la conectividad, doctora, ¿valen estos grupos de autoayuda o intentarlo dejar de fumar en red? Las terapias grupales se establecían antes de la pandemia, ¿sí? Y la verdad es que las experiencias que se han demostrado hoy en día, lo que pudimos compartir entre profesionales es que, bueno, por el tema de la accesibilidad, mucha más gente se ha presentado a distintas reuniones. ¿Por qué? Porque era más fácil estar en el living de su casa, prender la computadora y formar parte de un taller o de un grupo para dejar de fumar. Lo que sí se vio es que por ahí no se abren tanto los pacientes como cuando lo hacen en vivo, pero la verdad es que llama la atención que fue mucha mayor la presencialidad. A veces los pacientes cuando
hay que hacerlo de forma presencial, les da un poco de reticencia, les da un poquito de miedo y no vienen. Pero cuando con la cámara fue muchísimo más la accesibilidad. Y en eso celebro. La verdad que cuanto más gente pueda tener más herramientas para dejar de fumar, más accesibilidad, más va a dejar de fumar y mejor va a estar no solo individualmente esa persona, sino también su comunidad, su familia, su grupo de trabajo y su vida, nada más ni nada menos, ¿no? Sí, su calidad, vida, ¿no? calidad y Sí. cantidad de vida. Doctora, ¿la puedes seguir en redes sociales? Sí, mi Instagram es @sg_ dejar de fumar. Y ahí también hay muchas herramientas para dejar de fumar. Hay distintos posts, todos los hago yo, los pienso y son muchos son disparadores de mismas las consultas que tengo, de distintas inquietudes. Por ejemplo, ese de promesas de dejar de fumar, fue en base a una paciente que me comentó que ella había prometido dejar de fumar cuando un familiar estaba muy enfermo, y bueno, en esos disparadores surgen estos posts que la verdad es que han tenido una repercusión muy linda, porque yo los escribo y a veces los comentarios me han llenado mucho, me han impulsado mucho a hacerlos, porque me han dicho que por ahí leyendo un post no fumaron ese cigarrillo que les dio ganas de fumar, otros que han buscado herramientas, han encontrado herramientas para dejar de fumar, y la verdad que para nosotros los médicos, cuando nos dicen esas cosas es una caricia al alma y dan ganas de seguir, ¿no? Y es por lo que nuestra vocación, por lo que trabajamos. Pero bueno, es un desafío nuevo, es una herramienta nueva y los invito a todos a conocerla. Así pensar en todo lo que vamos a ganar, me parece una linda frase. Es una buena oportunidad que este día entonces sea el disparador a lo mejor para replantearlo a aquellos fumadores, si es que todavía no lo tenían planteado, y que tomen todo el estímulo y todas las fuerzas y ganas para poder hacerlo. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer enorme. Igualmente, hasta pronto, saludos. Un gusto, adiós. Hasta luego. Chao.